Federico Machado, economista. Federico, muy buenas noches. Aquí Sofía Fernández, Julián Imacio, te saludamos. Gracias por recibirnos. Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, Federico. Con muchas preguntas. Recién nosotros compartíamos acá un informe donde la gente decía empezamos a recortar en todo, ya hasta en la comida que consumo, hasta en si compro o no compro azúcar. La pregunta concreta es, ¿se está empezando a ver, a cuantificar una merma en el consumo a partir de esta inflación que, aunque baje un poquito, no para? Yo creo que el problema sobre todo fue el salto muy fuerte de los precios que se vivió durante el mes de agosto y las primeras 2 semanas de septiembre. Me parece que en ese momento, que además impactó sobre todo en alimentos, ¿no? Recordemos que alimentos fue uno de los rubros que más aumentó durante el mes pasado y también durante las primeras semanas de este mes. Yo creo que ahí es muy probable que se haya sentido una baja fuerte del consumo. Evidentemente las medidas que se fueron tomando posteriormente a la devaluación intentan amortiguar esto o incluso revertirlo, ¿no? Estamos hablando de los bonos, la devolución del IVA, de las distintas medidas que se fueron tomando. La baja de ganancias quizá no impacta tanto en el consumo porque está más pensada para sectores de clase media alta. Pero bueno, todas esas medidas me parece que intentan amortiguar. El problema es que hay un desfasaje porque los precios aumentan inmediatamente y las medidas llegan con cierto delay, ¿no? Además de que, obviamente, uno dice, bueno, un bono de 60.000 pesos en 2 cuotas y 30.000 pesos en un sueldo de 200.000 es un 15%, te lo come un mes de inflación. Sí, absolutamente. Aparte sabemos lo que implica en el mundo real 30.000 pesos. Pero bueno, por eso la pregunta era si está cuantificado, si ya hay detalles, sea en economía o sea en los estimadores privados, de cuánto le está pegando eso al consumo. Sí, bueno, las primeras mediciones siempre son según la venta de supermercados. Eso todavía no está. Ya se venía viendo una disminución respecto del año pasado, pero todavía venía siendo más o menos leve, ¿no? Una caída del 1 o 2% en el consumo de supermercados. Hay que ver, me parece que el dato de septiembre va a ser clave para esto, porque es donde ya impacta de lleno la devaluación del mes pasado y lo que estamos viviendo también de inflación tan importante este mes. Federico, de acuerdo a las estimaciones que pueden proyectarse en los próximos días, ¿cuál sería el techo del dólar? Porque inclusive hace unos meses atrás se hablaba de un techo de 1.000 pesos, pero estamos tan cerca a esa cifra que quizás después de las elecciones esto puede ser superior, o de acuerdo a las estimaciones. También hay que decir que si uno habla de un techo de 1.000 pesos en un mes, ya al mes siguiente estamos hablando de un techo de casi 1.200. Porque está el nivel de aumento de precio de nominalidad que esos pronósticos no pueden durar, por ejemplo, entre las PASO y las elecciones, ¿no? Estamos hablando de casi una inflación de 30%. Yo creo que es muy difícil ponerle un techo al dólar en estas circunstancias, porque no es solamente el problema monetario, fiscal, sino que también tiene que ver con el problema político y electoral, porque vos tenés unos proyectos muy diferentes que se están disputando en elecciones, un resultado muy parejo en las PASO, y sabemos que uno de esos proyectos además implica un cambio radical en términos de la política monetaria, ¿no? Una dolarización. Entonces, ¿cuál es el techo del dólar si uno dice, bueno, a partir de mañana los pesos no sirven más y solo sirven los dólares? Claro. Federico, y el próximo domingo vamos a tener justamente un debate de candidatos. Estabas nombrando el proyecto de dolarización de Javier Milei. Hemos tenido encuentros importantes en el Congreso, se ha hablado de cómo se van a financiar las provincias si se les quita ese porcentaje de coparticipación, está el tema de la dolarización, la inflación. ¿Qué te gustaría vos como economista ver el próximo domingo? ¿Qué tema te gustaría que desmenucen y digas, bueno, esto me dejó conforme, me dejó satisfecho el nivel de profundidad con que se trató? Bueno, yo tengo un tema que me gustaría que hablaran como economista, que evidentemente no va a ser el tema de que le gustaría hablar a la gran mayoría de la gente, porque la gran mayoría de la gente quiere saber qué es lo que va a pasar con su economía, con su bolsillo. Sí. Yo quisiera saber qué es lo que va a hacer cada candidato con el problema de la LELIQ del Banco Central. Claro. Que me parece que es uno de los grandes desequilibrios macroeconómicos del momento. Evidentemente el mercado cambiario es un desequilibrio, evidentemente el problema fiscal es un desequilibrio, pero me parece que uno de los mayores problemas que tiene hoy la economía es que no es un tema tan comentado por el público, ¿no? Porque es un tema que tiene que ver con el sistema bancario, es difícil de entender, no es algo que uno lo ve concretamente en su economía diaria. Pero es un tema que es fundamental para pensar en una estabilización a futuro. Absolutamente, incluso en campaña estuvo más presente en 2019 que ahora. Está muy interesante para preguntarte, en todo caso, hablemos el lunes o el martes a ver si se trató o no y qué fue lo que sí se desmenuzó el domingo. Bueno, yo encantado. Además seguro va a haber mucho para charlar sobre lo que se discute el domingo, pero bueno, como les digo, ¿no?
Son tres proyectos muy diferentes de país y está muy disputada, me parece, la elección, con una ventaja sobre una de las propuestas, que además es la más radical y que es la más interesante de discutir lo que va a pasar de acá a que asuma el nuevo gobierno en los primeros meses. Gracias, Federico. Buenas noches. Gracias a ustedes.